Bendecidos y bienvenidos a esta edición de Enfoque Vertical. Hoy tenemos un programa sumamente especial. Hoy tenemos la presencia de alguien a quien amamos y respetamos muchísimo, que sabemos que va a compartir una palabra que te va a edificar y que te va a bendecir. Tenemos palabra de consejo, tenemos nuevas secciones, así que no te vayas, mantente conectado porque Enfoque Vertical comienza ahora. En la cruz por mí. Bendecidos y bienvenidos a este su programa Enfoque Vertical. Para mí es un gozo estar delante de ustedes, agradecemos su sintonía y que te mantengas conectado con nosotros en un programa que sabemos que tenemos la seguridad que va a ser de mucha bendición. Hoy tenemos el privilegio de poder hablar acerca de un tema que consideramos súper importante, súper relevante para todo aquel que nos está sintonizando. Es interesante, pero nosotros meditábamos antes de hacer este programa acerca de la importancia del mismo, que muchas personas no pueden alcanzar su máximo potencial en Dios. Y cuando hablo de personas, hablo de inclusive la iglesia del Señor, por causa de un factor que es bien importante en nuestra vida cristiana, nuestro desarrollo, nuestro liderazgo, la forma que nosotros nos conducimos, y es acerca de nuestro carácter. Qué importante que nosotros podamos entender la necesidad de ser formados por el Señor. De hecho, cuando vamos a la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 4, el verso 19, el apóstol Pablo toca este tema muy importante con la iglesia de Galacia. Él dice, en el libro de Gálatas 4, 19, él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Él hablaba acerca de la importancia y comparaba con ese dolor de parto que ocurre en una mujer encinta tratando de dar a luz. Él implicaba su rol en la iglesia en términos de formar el carácter en el individuo, lo comparaba de esa forma. Así de importante es este tema en particular, y el cual no nos permite a nosotros alcanzar grandes cosas que Dios tiene para nosotros. La necesidad de ser formados por Dios. Hoy tenemos a un invitado muy especial. De hecho, es el primer invitado en el programa y queríamos intencionalmente nosotros poder traerlo hoy. Estoy hablando acerca de nuestro pastor, de mi pastor, el pastor Robert Gómez, que yo sé que tiene mucho que hablar acerca de este tema. Así que, bendecido pastor. Para mí es un honor estar aquí, Pastora Michelle, Pastor Josué, y compartir con toda la gente linda en un tema que me apasiona tanto como es el carácter. Ya tenemos unos 33 años sirviendo al Señor. Y ha sido para nosotros el tema principal del ministerio. Me parece que es una de las características más importantes en lo que tiene que ver con nuestro servicio al Señor. Así es. Pastor, y sabemos que usted a lo largo de los años se ha distinguido por ser un hombre de carácter, y la gente lo puede ver y lo puede reconocer y puede definir. Pastor Robert Gómez, un hombre de carácter. De hecho, escribió y es autor del libro La Escuela del Carácter, y queríamos que nos contara un poquito sobre qué lo motivó a lanzarse a este reto de fe, de escribir y de plasmar tantos principios tan bonitos relacionados a este tema. Para mí es una inspiración cuando pensamos acerca del carácter, porque en mi vida pues hay mucha gente que me ha marcado, y han sido gente precisamente que ha tomado esto como la plataforma para sus ministerios o para su negocio, su empresa, y los testimonios de mucha gente de que en su familia han sido pilares en relación al testimonio que le pueden dar a su gente. Hay un verso que para mí es muy importante, que lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, en el verso 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces aquí está la parte que de este texto en la Biblia es tan importante para mí. Dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que es algo realmente profundo e importante, porque dice: profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor a esas personas que uno, acá en el mundo natural, cuando uno los ve en la iglesia, hay gente que profetiza y Dios los usa en ese ministerio tan lindo, aquellos que echan fuera demonios y aquellos que hacen milagros.
y que el Señor le dijera una respuesta tan grande como esta: nunca os conocí hacedores de maldad. Lo que nos dice es que para Dios no son importantes o tan importantes los dones, porque los dones son un regalo que Él da, sino los frutos del Espíritu. La Biblia no dice por sus dones los conoceréis, la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Y son los frutos del Espíritu, que aparecen en Gálatas capítulo 5, los 9 frutos del Espíritu, que van a dar a conocer lo que somos nosotros como cristianos. Hay mucha gente que habla en lenguas en la iglesia, pero habla en otras lenguas fuera de la iglesia. Entonces, y mucha gente dice, pero si habla en lenguas, claro, tiene el don, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, el amor, la mansedumbre, la fidelidad, la bondad. Entonces, como no caminan en esos frutos, aunque tienen el don, pues mucha gente se deja impresionar por el don. Y con el pasar del tiempo he aprendido a no dejarme impresionar por la gente que tiene algún don, sino por aquellos que manifiestan los frutos del Espíritu en su vida. Amén. Que sus vidas son un testimonio para otros, y por eso me apasiona tanto este tema. Y de hecho, pastor, eso mismo es una de las posturas y de lo que estableces en el libro: no te impresiones por el usado, impresiónate por el formado por Dios. Y una de las cosas bien importantes, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios no tenía problema en usar la gente. Él de hecho, él decía, él usa un asna. Él decía, mira, si las piedras tuvieran que hablar, las piedras van a hablar. O sea, que él no tenía problemas en usar la gente, pero sí en el formar el carácter de las personas. Dios puede usar cualquier cosa, Usó un pez para traer dinero a las manos de Pedro y pagar los impuestos. Y como dijiste, usó una mula para hablarle a un profeta en un momento determinado. Dios puede usar cualquier cosa. El problema está en que nosotros podamos ser formados. Es lo importante en todo esto. Cuando vamos a la Biblia encontramos un Moisés, un hombre muy usado por Dios. Así es. Pero no tenía carácter. Tristemente, en el momento de presión, en el momento difícil, usted lo ve airado, usted lo ve molesto, toma las tablas, las tira, y luego más adelante no puede entrar a la tierra prometida. Algo tan le costó importante, tan importante, dice la Biblia, que Dios le dijo: sube al monte y muere, y desde el monte vas a ver la tierra, pero no vas a poseer la tierra. Y hay mucha gente que tristemente no está poseyendo precisamente por su falta de carácter. El carácter, sus iras, sus contiendas, sus peleas. Son gente que tienen buenas intenciones, están bien intencionados, pero están mal documentados. Y entonces, al no tener revelación acerca de estos principios tan importantes, están peleando muchas relaciones. Me acuerda mucho a un personaje que todos conocemos y ahora nuestros jóvenes conocen, porque a veces usamos ahora personajes y los jóvenes no saben de qué están hablando. Pero hay un personaje que es Hulk. Cuando usted mira al hombre verde, cuando le daban sus corajes y se molestaba, se convertía en Hulk y lo perdía todo. Entonces, nuevamente tenía que salir de ahí, simplemente con la muda de ropa que tenía, y mudarse a otro lugar para poder hacer nuevamente su vida, hasta que le daba el coraje. Cuando le daba el coraje lo perdía todo otra vez. Y así encontramos un montón de gente: pierde familia, pierde trabajo, pierde relaciones, precisamente por falta de carácter, y tienen un Hulk por dentro que hay que trabajar con él. Wow. Hay una frase popular, ¿verdad?, que usamos mucho, es el "What would Jesus do?", ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en medio de circunstancias difíciles? Y yo creo que eso es parte de lo que es la formación del cristiano, lo que es la formación de nuestro carácter, y nosotros poder todo el tiempo hacernos esa pregunta y ver cómo nos sentimos, y en base a esos sentimientos trabajar con ellos para formarnos y nosotros poder actuar correctamente. Ya, esa frase pegó un montón por muchos lugares. Pegó mucho. Sí. Uno de los problemas que nosotros enfrentamos es que la gente dice: es que yo soy así, me tienen que aceptar como yo soy. Sí. Entonces, esa es una de las grandes dificultades y una de las grandes piedras que tienen muchas personas para no aceptar el cambio. ¿Y cuánta gente, pastor, se pierde tantas bendiciones en su vida? Sin entender que lo que realmente están es perdiendo oportunidades muy buenas en su vida. Y de hecho, una de las cosas que tú estableces en el libro, pastor, es que todo problema relacional, en el trato con las personas, tiene que ver con un carácter no formado. Tiene que ver con un carácter no formado. En la Biblia encontramos tantos hombres que perdieron bendiciones muy enormes por falta de carácter. Encontramos un David, el hombre conforme al corazón de Dios. En un momento determinado abrió una ventana que no tenía que abrir. La falta de carácter, lo que es la fidelidad, entender ese principio. Y le costó muchísimo a David, años de mucha tragedia, de muchos problemas. Pero hay dos personajes en la Biblia que me llaman mucho la atención. Son aquellos donde yo pongo mi mirada y puedo entender que el pensamiento de mucha gente de que no se pueden hacer las cosas sin fallar es erróneo. Podemos vivir vidas que sean agradables delante de Dios. Que vamos a un estado de perfección, vamos de camino, yo lo puedo entender. El problema es que mucha gente se queda desde el principio y no salen de ahí. Pero hay dos personajes en la Biblia que me llaman mucho la atención. Uno se llama Daniel. Daniel en la Biblia no se le registra pecado.
fue un hombre espectacular en su trato con las demás personas. Fue un hombre íntegro, fue un hombre que atravesó varios gobiernos y fue un hombre de mucha influencia. Y el otro en la Biblia es José. Encontramos a José, que es un símbolo maravilloso que nosotros deberíamos seguir todos nosotros. En medio de las dificultades, de la falta de carácter de sus hermanos, de su papá, uno creyendo en él, era un hombre, un soñador. Y un soñador que tampoco en la Biblia se registra pecado de este joven, pero sí se habla de lo impresionante que fue en su carácter, porque caminó en perdón, caminó en amor, en misericordia, en esos frutos del Espíritu que lo llevaron a ser el segundo en Egipto y lo llevaron a conquistar grandes bendiciones. Wow, tremendo. Oye, pastor, quiero puntualizar bien, esta era bien importante. Una de las cosas que tú estableces en el libro, que me gustó mucho, y obviamente yo creo que es importante que cada creyente, cada discípulo del Señor pueda tenerlo muy claro. Hay 3 etapas en la vida del creyente, que es la etapa de conversión, cuando nos convertimos, la etapa de formación y la etapa de la perfección. Y una de las cosas que establece y que es posible la perfección, pero dejando eso a un lado, la etapa de conversión en nuestra vida es automática y es instantánea, es la palabra que debo decir. Es instantánea cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable. Eso es algo instantáneo en nuestras vidas. En el Espíritu todas las cosas son hechas nuevas, pero no hemos sido formados aún. O sea, todavía tenemos los mismos pensamientos, los mismos patrones, todavía tenemos las mismas secundarias. Abundan un poquito de eso, pastor. Es que cuando las personas reciben a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que entender que somos trinos, somos un espíritu, que tenemos una mente y vivimos un cuerpo. Cuando recibimos a Jesús, el impacto es en el espíritu, pero la mente queda igual y el cuerpo queda igual. Y necesita una renovación. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Mientras usted está muerto espiritualmente, vive de su mente y vive de su cuerpo. Así que pierde el área más importante de todo su ser y quien usted realmente es. Un día el alma y el cuerpo van a desaparecer, pero el espíritu es eterno. Cuando nos convertimos, resucitamos, dice la Biblia, realmente estamos vivos. Y entonces hay algo en el espíritu aquí que se despierta dentro de todos nosotros. Pero la mente necesita ser renovada. La persona pasa al frente, recibió a Jesús, cambió de muerte a vida, ahora tiene salvación, su nombre queda escrito en el libro de la vida, pero sigue pensando igual. Cuando sale, sigue pensando igual. Ahora entra en un proceso importante, que es el proceso de formación. Es el proceso que estamos todos nosotros. Y en ese proceso tiene que haber una aceptación de que necesitamos un cambio en nuestra vida. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Eso es importante. Cuando recibimos el mensaje, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces eso nos va a dar las herramientas a nosotros para que haya un cambio de carácter. Es cuando la persona le permite al Espíritu Santo que pueda obrar en su vida. Ahí es que los frutos del Espíritu comienzan a trabajar en la vida de la persona. El que hablaba malo, no es que deja de hablar malo. Cuando sale de ahí todavía tiene esa mala costumbre, ese mal hábito de hablar malo. Pero lo que pasa es que ahora cuando habla malo, tiene una convicción en su espíritu y una voz que le dice, eso está mal, eso no está bien. Entonces no dejó de hablar todavía malo, pero está en una transformación en su vida. Va a llegar el momento en que el hablar malo va a desaparecer. Pero tiene que ser un proceso en la vida de todos nosotros, el que le daban esos corajes fuertes, como lo decimos aquí en Puerto Rico, envenenados, esos corajes rojos, colorados ahí, que la gente se ponía muy fuerte. Ahora, no es que no te baja el coraje, lo único que el Espíritu Santo va a trabajar dentro de ti y esos corajes van a ir bajando hasta que tú vas a ver que eso en tu vida va a desaparecer. Porque es la obra del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Y el exponernos a la palabra de Dios va a producir que eso comience esa etapa a trabajar en nosotros. Y de hecho, pastor, si estableces de que es la palabra de Dios que va a ir transformando mi vida, eso debate el argumento de muchas personas que dicen que yo puedo tener una relación con Dios en mi casa, que yo pues no me hace falta una iglesia. Si el proceso de transformación y de formación de vida es tan importante, ese elemento tiene que estar presente. No, definitivamente. Jesús, en el momento que comienza su ministerio y comienza su vida, y se registra que Jesús iba al templo continuamente. De hecho, es la primera parte, cuando leemos en el libro de Lucas capítulo 4, encontramos eso, yendo a la sinagoga y abriendo los libros allí para predicar la palabra. Encontramos ese Sermón del Monte, que fueron 3 días de predicación, no fue un día, no fueron 3 horas, no fue un servicio de 1 hora, fueron 3 días predicando continuamente y la gente no se movía. Porque la palabra es lo que produce resultados en la vida de las personas. Wow. Bueno, pastor, este tema está súper interesante y yo sé que es bien relevante y bien importante para todos aquellos que nos están sintonizando. Tenemos que ir a una pausa, pero no te despegues porque continuamos con Enfoque Vertical. Sangre ayer derramó
en la cruz por